los para allá, para Cubiro, los bleachers. El amigo que nos lleva para Cubiro. Posada, me instalo, voy a tratar. Aguara. Pequeña pero hermosa iglesia. Está la Plaza Bolívar. Asomamos aquí en el balcón. Ahora adentro una piernota porque saben subir ese estado. Cerquita, habitación matrimonial, como el pasillo. Feliz día, Barquisimeto, Naguará. Así está la ciudad. Hoy Viernes Santo, a las 6:20 de la mañana. Voy saliendo para Cubiro. Estoy por el Suspire. Voy saliendo para Cubiro y bueno, estaré grabando por allá. Nos vemos en un rato. Así está la Venezuela, tempranito. A esperar el ruta de Yaritagua para que nos lleve para el terminal. Ahí agarramos el bus para Cubiro y les estaré reportando las incidencias. Está hermoso el día, vale. Ojalá que no esté lloviendo por allá. Viene el ruta de San Felipe o de Yaritagua, no sé de dónde. En ese nos vamos. Nos vemos en el terminal. Ahora viene full. Listo, por el terminal. Está medio vacío. Los transportistas se quejan de que no hay mucho movimiento, que no hay mucha gente, que se supone que esta es una época de zafra, que hay bastante ganancia. Esta gente dice que no es así. Tempranito, mira. El gatico, ese gatico es rey aquí. Está vacío el terminal, porque muy temprano. No se ven los señores que venden por acá. Vamos a buscar el autobús de Cubiro. Sí. ¿Cómo está? Sí, pero voy a tomar un poquito por aquí. ¿Es ese, no? Ese que está ahí. Está el terminal tempranito. Aquí nos vamos. Aquí estamos. Vamos a buscar el autobús para Cubiro. Este que está aquí, que nos va a llevar para allá. Para Cubiro. Montarnos aquí. Buena. Buenos días. Puestecito por ahí, no hay, no importa. ¿Qué hay? Para allá para atrás. Los bleachers. Señora, ¿se puede aquí? Me estaba esperando para darme el puesto. Aquí nos vamos en este autobús. A $4 sale esto, ¿no? $4. Nos vemos allá en el camino. Le voy prendiendo la máquina otra vez. Lástima que no quede en la ventana para mostrarle los paisajes. Vamos atravesando el obelisco. Haciendo un frito sabroso.
nos lleva para Cubiro. Vamos, con la orden. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Jorge Daza. Jorge Daza. Línea El Rosario. Línea El Rosario. El que nos lleva de forma segura para Cubiro. En esa montaña de Lara allá atrás, hay que explorarlas. Ya se va para Tintorero, vayan a ver el video en YouTube. Hice de la feria de Tintorero. Dígalo. Ahora. No, pero ahorita. Vamos, dime ahí una cosa. A tomar el pasaje para Cubiro. Te vas a hacer famoso en YouTube hoy. 2.000 bolívares, mi rey. 2.000 bolos. Sí, barato. ¿Qué te iba a decir yo? En temporada, ¿no? Y después, en otros días, la gente que quiera venir. Siempre. Hasta la loma. 2.000 bolos. Hoy ya 3 de marzo del 2026. Ya saben, los que quieran venir. Trabajan todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Vamos saliendo al terminal a las 8:20. Y regresamos a las 4. ¿Tienes que estar aquí en el terminal o...? En el terminal tiene que estar de 7 a 7:30. Ah, listo. Bueno, ya saben, los que quieran venir para Cubiro. ¿Qué para aquí, vos? 2.000 bolos. Mira, las chicas quieren hacer su famoso también. 2.000 bolos desde el terminal. Hoy 3 de marzo del 2026. $4 pues. Estamos en Kibor. Ya está el famoso trípode, no sé si lo vende ahí, la tinaja. Dale. Estamos llegando a Cuara. A partir de aquí empiezan las curvas terribles para llegar a Cubiro. Está bonito el pueblo, está bonito. Denle ustedes, compadre, denle ustedes. Si quieres quitar la cortina, primo, para que grabe. Aquí. Quítala. Gracias, amigo. Muy amable el chofer, me dijo que quitara la cortina para grabar mejor. Muy en Cuara todavía, y en la iglesia. Es bonito el pueblo, mucho colorido. Algo que abunda aquí en estas tierras son los viveros. Por todos lados tú ves uno, desde que sale de Barquisimeto. Viveros por montón, las tierras de Lara son impresionantemente fértiles. Mucha agricultura y eso que no se explota industrialmente así en grandes extensiones en comparación con otros países, pero esta es una potencia agrícola también. Lara y Venezuela en general, tierra bendecida. Este club vine yo hace como 10 años, Interpark. Antes era una maravilla, no sé cómo está hoy en día. Tenía una piscinita chévere, cuando yo vine tenía paintball, tenía cabañas, tasca, restaurante, era tremendo club, pero no sé cómo está hoy en día. Voy a averiguar en Instagram, a ver. Ahora miren ese ciclista, él le echa.
Se va hasta Cubiro, hasta Sanare. Y así en la vía usted ven muchos ciclistas subiendo, por supuesto. Hay que tener piernas y condiciones para subir estas pendientes tan pronunciadas. Mira, llegamos a un pueblito que está muy cerca de Cubiro, que se llama Paso Real. Prácticamente estamos en Cubiro. También está haciendo mucho frío. Famoso arco de Cubiro. En este pueblo se come divino. Aquí destacan las fresas con crema, que eso es una divinura, muy rico. Los dulces criollos, leche cortada, suspiros, obleas, muchos tipos de dulces. Y como comida fuerte el mondongo y el chivo que mandan por esta región, aunque tienen platos muy variados. Recuerden que grabé mucho material de Cubiro, son casi 2 horas de material y eso lo voy a dividir en unos 4 videos. El pueblo, inicialmente voy a recorrerme todo el pueblo, que es este video. Después voy a ir a las lomas de Cubiro, tremendo recorrido metiéndome en todos los negocios, mostrándoles casi todo lo más importante pues, de las lomas de Cubiro, de ese sitio tan turístico y tan visitado. Después otro video es del Vía Crucis viviente, algo espectacular en el pleno pueblo de Cubiro, con tremendas actuaciones, impresionante y cinematográfico. Ese es otro video que hice. Se ve muy bien, tremendo espectáculo. Bueno, es un hecho religioso y lamentable, ¿no? La pasión y muerte de Cristo, pero las actuaciones y el realismo no se lo pueden perder. Y también me impresionó el cementerio de Cubiro porque está en una montaña altísima. Incluso las cruces por efecto de la gravedad se inclinan hacia abajo y se ven unas vistas espectaculares de las montañas. Tampoco se pueden perder ese video del cementerio de Cubiro. Sigan disfrutando del paisaje. Me muero del frío por aquí. No se ve en nada por la neblina.
vamos, ya me bajé del bus. Voy primero para la posada, miren, ahí está la nave que nos trajo. Voy primero para la posada. Me instalo, voy a tratar de ver si todavía está el Vía Crucis, que era a las 9, pero no sé si todavía. Pues mire, se devuelve la nave que nos trajo. Y yo voy para la Plaza Bolívar, me instalo en tremenda. Vamos a ver qué están haciendo aquí. Miren cómo están las calles. Buena. Hay todavía que no conoce a Cristo y no lo ama. ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos? Hay un acto religioso que no estoy seguro de qué se trata. Como están las empanaditas aquí. Voy a instalarme primero y después vengo a comer. Buena. Cubiro tiene muchas posadas. Miren esta belleza. Aguara. Buena. Miren. Doñita, ¿eso qué significa, por ejemplo? Que yo soy medio bruto en esta cosa. Viene la estación del Vía Crucis. Ah, la estación del Vía Crucis, es lo que están haciendo allá también. Ajá, sí. Le rezan Sí. al santo, está bien. No, son 14 estaciones. Ah, entiendo, en todo el pueblo está así la gente. No, aquí en el centro nada más que iban a hacer el Vía Crucis. Estamos a la orden, oye. Gracias, ¿cuáles son sus nombres? Elodia y Gloria. Y Gloria, ¿qué? ¿Esta es una posada? No, esta es la casa de ella. Ah, pero está bien bella, yo. está la orden, estamos Pone una aquí. posada aquí y se hace millonario. Estamos a la orden, la estamos vendiendo. Sí, la están Ya vendiendo. la está vendiendo. No tiene un número por si alguien se interesa. Ah, no, Ya. todavía no. Todavía no, pero está por ahí. El que quiera que pase por aquí. Sí. El que quiera que pase por aquí, que ¿Cómo se llama esta calle? con esto, Calle Comercio. Ah, mire, calle con Comercio. estos Washington los juegues, mire. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Cuando venga Trump por ahí. Con los Washington usted puede venir con los ojos cerrados. Casi que regala, pues. Está bien, muchas gracias, no, está bonita. Vamos a seguir recorriendo por aquí. Para YouTube. Gracias. Miren cómo está en la neblina sabrosa. Calle Comercio, por aquí es que queda la Plaza Bolívar. Vamos a ver. Buena. Vamos a ver si el Vía Crucis todavía, porque era a las 9. 9:09, el Vía Crucis era a las 9. Vamos a ver si veo algo, por lo menos. Este pueblo está a 1550 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Por eso es un frío sabroso. Aquí es donde termina, dicen, fue lo que averigüé por internet, la cordillera de los Andes, que sale desde allá de la Patagonia, en Argentina. Se recorre toda Sudamérica, pasa por los Andes venezolanos y llega hasta acá, hasta Cubiro, donde termina. Si los datos no están errados que conseguí en internet. Miren el pueblito, lo que se pueda ver por la neblina. Sí, para allá vamos ahorita. Vamos a instalarnos primero. ¿Para la Plaza Bolívar dónde es? Aquí cerca, ya vamos para allá. Que a las 9 hay un Vía Crucis. Ahí salía en internet salía en la parroquia, en la planificación. Debería ser en la tarde, porque en la tarde que está la gente. Miren, esto es puro del pueblito, miren esos balcones de un hotel. Ahora, estoy un poco apurado para ver si llego al Vía Crucis, que decía en el Instagram de la parroquia de la iglesia de por acá. Decía que era las 9, pero me parece muy temprano. ¿Qué le parece? Aquí está la iglesia, más cerca de lo que pensaba. Ahora miren este toro, me imagino. No sé cómo llamarlo, mucho frío, me estoy congelando aquí.
Mira, gordito, ¿no? Esa es una preñada. Una firula y alborotado. Sí, aquí está ya la iglesia, ya está activa. Vamos a ver. San Miguel Arcángel se llama esta pequeña pero hermosa iglesia. Pueden apreciar por aquí. Bueno, ya llegué, ya les puedo dar con más calma, más tranquilito para que apreciemos mejor con este frío hereje que está haciendo. Barquisimeto Bello, perdón, Cubiro Bello, porque estoy fuera de Barquisimeto, el segundo pueblo del que salgo, porque primero estuve en Sanare. Vayan a ver ese video de Sanare que también les hice. Está hermosísimo. Buena. Y la Plaza Bolívar. A ver qué hora es. Las 9:12. 9:12, miren, distintos locales, la gente comiendo, desayunando. Esta es la Guardia Nacional, un puesto de la Guardia Nacional. Mucha seguridad por aquí, en la vía vi mucha seguridad. El sistema Lara, núcleo Cubiro, Naguará, tienen un núcleo del sistema aquí, excelente, para la musiquita, para los grandes músicos, que Lara es una tierra privilegiada, pariendo excelentes músicos. Si no, pregúntenle a Dudamel, al extraordinario director de orquesta. ¡Hey! ¿Cómo está la cosa? Gustavo Dudamel. Buena. Buenos días. Para la iglesia. Si no, pregúntenle a Gustavo Dudamel y todo ese poco de músicos que están, muchos directores de orquesta larense, que están en distintas orquestas del país, músicos, violinistas, violonchelistas, ¿cómo se dice? Creo que se dice así, violonchelistas, de todo tipo, de todas esas de esos instrumentos musicales. Está la Plaza Bolívar con nuestro libertador. Libertador Simón Bolívar. Aquí veamos un poquito la plaza. Un pueblo muy apacible, muy... Miren, salieron los santos, vamos a verlo. Y Jesucristo, Jesús de Nazareno parece. ¿Ustedes adelante o atrás? Adelante. Que se le da mucho bueno para mamá. Yo creo que tienen que cambiar solo yo. Este se lleva hasta entre dos. No pisa nunca. Vamos a ver, que ya comenzaron. Primero Nazareno, primero nosotros. Primero Nazareno. Jesús de Nazareno con su color característico. Sí, en el hombro. Al hombro, claro, sí. Bueno, ¿se puede pasar? No, voy a más tardecita que haya más luz. Que esta cámara no graba muy bien. Está abierto en la tarde, ¿no? Sí. Chévere, gracias. La iglesia la voy a grabar un poco más tarde cuando haya más gente y haya más luz. Están viendo el pueblo. Me dijeron que nada. Dale, No, ya van adelante. Ya
¿El señor cura? No va a estar meditando. Una preguntita. ¿Qué significa? Porque no soy muy ducho en estas cosas. ¿Usted sabe? El Vía Crucis. El Vía Crucis, yo pensé que iba a ser no es viviente. No, el viviente es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, porque ese no sale en la programación, ¿no? De la iglesia no. Porque es la parte ya de la iglesia. Ah, menos mal que me dijeron. Lo otro es más cultural. Ah, chévere. Entonces en la tarde también lo grabo. Gracias. Ah, bueno, ya saben. En la tarde, este es el Vía Crucis eclesiástico, de la iglesia en sí. Pero en la tarde va a estar una actividad cultural, que es el viviente. Pero vamos a seguirlo. Mira, aquí la gente es muy amable, oyeron, aquí en Cubiro. No pierdan la oportunidad de venirse para acá. Lo que no sé es cómo es la vida nocturna. Si hay tasquitas y cosas así. Yo lo averiguo más tarde porque en internet no sale mucho. Vamos pasando por diversas estaciones. Bueno, así van trasladando al Jesús de Nazareno, a la Virgen, a los distintos... ¿Ah? No, precioso. Es arte. Sí. Mira este hotel aquí. Casas viejísimas y coloniales. Más o menos por aquí. Bueno, van recorriendo, van llevando las imágenes por distintas estaciones. Escuché que eran 14. Miren, está este terreno de pedraría por acá, esta calle, esta vía. Miren cómo está la neblina, Naguará. Ni me pregunten por dónde ando, pero más o menos aquí. Para que veamos, bueno, no podemos ver mucho porque así está la neblina. La idea es meterse en algunos rinconcitos así escondidos. Esto cuando no haya tanta neblina, seguramente se ve una vista espectacular. Vamos a devolvernos, a seguir buscando rincones. Por aquí otra calle. Miren esos techos rojos, que esos son originalísimos. Esas tejas deben tener ahora. Por aquí hay muchas posadas. El turismo es una fuente importantísima de recursos y bienestar para los habitantes, para el pueblo. Y esto es puro cerro, pura subida, pura bajada. Aquí también voy a otra de mis caminatas matadora, revienta pierna, revienta panza. Allá está Hotel Turístico El Milagro. Vamos a pasar para verlo. Vamos a seguir bajando por aquí porque hay unas casitas bonitas y después nos devolvemos por allá. Evidentemente no me puedo meter por todos lados porque en Aguara no me va a alcanzar la memoria. Tengo que administrarla bien porque me voy mañana. Hoy es viernes 3 de marzo 2026 y me devuelvo mañana. Miren, esta casa, esta es una institución educativa. Ya le vamos a dar el nombre.
Complejo Educativo Pepe Coloma. Hay un tremendo liceo, inmenso. Me imagino que esto en una semana normal está lleno de muchachos, jóvenes. Ahí debe haber estudiado una amiga, Jenny Mendoza y su hermana Betania, unas amigas que conocí en Los Faroles. Miren esta casa hermosa, La Postalina. Está abierta, vamos a ver cómo se ve por dentro, parece que es como una bodega. Sí. Bodeguita. Y no hay nadie. Ah, estoy grabando por aquí, gracias. Seguimos por aquí. Mira esta otra casa. Tasca Restaurant Don Diego, adiós. Tasca Restaurant Don Diego. Don Diego de Lozada, el fundador, por cierto. Ese... su mano por dentro porque se ve hermosa también. Ya les voy a hablar de Diego de Lozada, el conquistador español. Bonito también. Mire, el Hotel Diego de Lozada. Casas viejísimas. Casas viejísimas que convirtieron en hotel. Y tiene este restaurante. Asomamos aquí en el balcón. Que la neblina no deja ver mucho, pero bueno. Buenos días. La neblina no deja ver mucho, pero bueno, yo paso ahora a ver si capto mejores imágenes. Miren cómo se ve el liceo. Miren esas muchachas. La tienen para Naguará, gente una piernota, porque saben subir esos cerros todos los días. Está bueno el hotel. Bueno, esta es otra alternativa. Diego de Lozada, como les iba diciendo, el conquistador español. Adivinen qué hizo. Él es el fundador de este pueblo en 1545. Y fíjate que de aquí se fue para... Adivinen para dónde se fue, que fue a fundar. ¿Qué otro importante centro? Mira cómo está la cosa para allá. ¿Qué importante centro? ¿Qué importante ciudad? Pues Caracas, nada más y nada menos que Caracas. Diego de Lozada es el fundador de Caracas, pero antes fundó Cubiro. Bueno. En 1545 Cubiro y en 1567 fundó Caracas, Naguará, la capital del país. Diego de Lozada en aquellos tiempos. Vamos a cortar un poco aquí porque ya esto lo vimos. Seguimos en otro rincón que me consiga por acá. Mira este firulay aquí descansando, mucho frío. Parece un perro como nevado, pero no es. También como un San Bernardo. Hola. Otra casa. Allá en aquella casa me quedé yo hace como 10 años. Ella que está allá de 2 pisos. No sé si se llega a ver algo. Al final, la alquilaban, la casa la alquilaban. Hace mucho tiempo que no venía por acá. Y poco recorrí el pueblo y a pie menos. Aquí está otro hotel, pero yo me voy a quedar en la mejor de todas, que es la posada Nuestra Fumarola. Ahorita vamos para allá. Mira, otro hotel y abajo otra posada. Mucha competencia y eso es bueno para los precios.
excelente para los precios, es decir, para la competencia, hace que los precios sean mejores para el consumidor. Miren los caballos ahí, desayunando. Otra posada por acá. Aquella se llamaba Hotel Turístico El Milagro. Esta se llama, no le veo nombre. Esta otra también, mucha. Y mucha gente alquila casas también. Esta no tiene nombre, no se lo veo por ningún lado. Así que por hospedaje no les va a faltar. Esta se llama Mamanicha. Mamanicha. Posada turística Mamanicha, miren los telefonitos que Cantv dijo que los iba a reactivar. Los van a activar de nuevo. Siguen las casas típicas de por acá. Y yo caminando sabroso, como no me gusta caminar casi, no fuera. Más posadas por allá, por todos lados. ¿Será que subo por aquí? Miren lo que me toco ahorita. Seguimos adelante. A ver si me salvo de esa subida, porque tengo que volver a la Comercio, ya que donde me voy a quedar queda en la calle Comercio, al final, al lado de la policía. Posada Nuestra Fumarola, súper recomendada. Y barato y espectaculares esos desayunos y almuerzos. Voy a cortar aquí sigo. Otra bien bonita. Posada del Encanto de Cubiro. Son los G que van para la loma. Más tarde agarro uno de esos y vamos subiendo. Que si subí las subidas, valga la redundancia, de Barrio Unión y la 37, también subo esta. Buena. ¿Cómo se llama esta posada? Cubiro Plaza. Ahí está. No. Flor Serrana. La Flor Serrana. Otra, pucha, por hospedaje no temas, que vas a conseguir siempre. Si subí las pendientes de Barrio Unión y la de la calle 37 y 38, estas son pan comido para mí. Miren esta casita más típica de los lugares así de mucho frío. Bonita. Volvemos otra vez, creo que esta es la calle Comercio. De nuevo. Bueno. Y el autobús que nos trajo está cargando, está descargando. Este es otro. Hay varios de la misma línea. Bueno, este es un pequeño abrebocas. En la tardecita, cuando me imagino que no hay tanta neblina, veremos por dónde me meto. Voy a buscar la posada donde me voy a quedar, para después ir por las lomas.
Mi gente, aquí estoy otra vez por la Plaza Bolívar y la iglesia San Miguel Arcángel. Vienen llegando de nuevo el Jesús de Nazareno, la Virgen. Vienen llegando. Hermosa esta iglesia, chiquitica, sencillita, pero bien bonita, bien bonita. Dicen, pero no es verdad, que en ella reposan los restos de Diego de Lozada, pero eso no es cierto. Estuve averiguando y bueno, es lo que comentan, pero no es así. Después de haber recorrido las 14 estaciones. Por cierto, ya me hospedé en la tremenda posada en la que me voy a quedar, nuestra Fumarola, y no se las mostré, vale, ahorita voy para allá, para que vengan, porque está buena la posada, tiene wifi, tiene planta eléctrica, es decir, siempre vas a tener electricidad, ustedes saben cómo está eso acá, tiene televisión por cable, como les dije, wifi, sirven almuerzos divinos, baratísimos, las habitaciones están en 25 la matrimonial, 30, perdón, ahorita que estamos en temporada alta, 30, pero normalmente está en 25, y también hay habitaciones para 3 personas, 4, 5 familiares, tienen parrillita, tienen estacionamiento amplísimo, tremenda vista. Bueno, ahorita vamos para allá, o sea, nuestra Fumarola, que está cerquita de aquí, porque vamos a meternos en la iglesia para verlo un momentico cómo están los actos acá adentro. Jesús es por la palabra del Señor. Te adoramos por el Espíritu. Le envolvieron en una sábana y lo depositaron en un monumento, cavado en la roca donde ninguno había sido aún sepultado. Movieron la piedra sobre la entrada del monumento. Era el día de la Parasceve y estaba para comenzar el sábado. María Magdalena y María José miraban dónde se le ponían. El momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera. Conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Al comprender, por la fe, que la salvación de una sola alma vale la sangre de Cristo derramada en la cruz, nace en el interior del creyente el fuego del amor que arde en el seno de la iglesia. Y que al morir y sepultarnos con Cristo, nuestra existencia pobre y débil se transfigure y resucite con Él. Padre, después de recorrer paso a paso el camino a la cruz, concédenos la gracia de grabar en nuestro corazón la vida hermana de tu Hijo crucificado en el día de tu eterno amor. Hermoso, hermoso, las cosas así sencillitas son hermosas. Me recuerdo un pueblo donde yo pasaba largas temporadas, que tengo familia allá, Santa Cruz de Bucaral. Me acuerdo del Padre Gozo, que era el padre de la iglesia allá en Santa Cruz de Bucaral. Incluso estudié y viví allá un año. Vamos para la posada que les dije, la Fumarola. En general, las personas de este pueblo son súper amables. Típico de los poblados andinos, pues, porque esto es práctico. Ahorita vamos con el loco para allá, para las lomas. No, tranquilo. No es que son echadores de broma y todo. Mire, estación de policía que está al lado de la posada, de paso, pues. Máxima seguridad. Miren esta casota acá. Esta es la posada que les digo, la Fumarola, por la calle Comercio, cerquita de la Plaza Bolívar y de la iglesia. Por allá también hay entrada.
Miren, entonces esta es la casa de los dueños, ellos viven acá. Y ya les voy a mostrar las habitaciones, les voy a mostrar dónde yo me quedo. Les voy a ser sincero, ahí en la que me estoy quedando, lo que provoca es venir con una novia, pero vine fue a grabar. Aquí hay un estacionamiento, lo ves chiquitico, pero es que por detrás hay otro mucho más grande que se entra por allá, por aquella calle, por donde está la estación de policía. Entonces, tiene su restaurante, excelentes precios. Mira, aquí está la llave. Puedes entrar y salir a la hora que te dé la gana porque tú te llevas la llave. Y bueno, vamos a ver, miren cómo están las plantas hermosas por acá. Eso dice mucho de una casa, que tenga hermosas plantas. Aquí está el restaurante. Más o menos por acá en las calles, aquí hay varios comensales. El restaurante. Buenos días. Buen día. Personas por acá, tempranito, son casi las 10 de la mañana. Aquí te metes tú tu desayunito, tu almuerzo, a precios excelentes. Muchas plantas. Este es el estacionamiento. Y aquí está la posada, ya otras áreas. Ya vamos a bajar para que los veamos por allá. Miren esos techos rojos. Vamos a bajar. Tienen reservación también, puedes reservar. Y para que tengas segura tu habitación. Vamos a bajar para mostrarles las instalaciones. Les muestro mi habitación estratégica. Mira, por aquí vamos entrando ya como una casa colonial, un área colonial. Bellísimo. Allá está mi habitación, la número 2. Manguara. Mira, y bueno, tienen circuito cerrado para máxima seguridad. Y aquí está mi habitación. Vamos a entrar. Manguara, mi habitación. Espero que se vea bien. Espero que se vea bien, miren. Con una novia, es que hay que venirse para acá. Es una habitación matrimonial, como les dije, ellos tienen de todo, tienen televisión por cable, wifi. Aquí está mi bolsito estratégico, aquí están los controles. El baño, súper bonito. Agua caliente, no, esto está resuelto. Pedacito de la vista, como está la neblina. Eso que está ahí es estacionamiento también, que ya les dije por dónde es la entrada. La habitación tiene sus toallas, jabón, full equipo, pues para ese precio. Excelente, miren los ventanales. Está la señora haciendo la habitación con toda delicadeza. Una luna de miel, una guaraná, está calidad. Tu cafecito aquí a toda hora para que te mantengas despierto. Miren este pasillo para la época de Gómez. Salieron unos huéspedes que no los vamos a enfocar. En la Virgen de la Paz, parece a la Virgen del Monumento de la Paz que está por Trujillo, ¿no? Estatua. Miren, la belleza de este jardín, lo bien cuidado, es decir, que los detalles, pues. Y no es cuña, sino que, bueno, me sale del alma decirle, ¿esto qué será? Parece como un hidrante de eso para los incendios de hace siglos. Buena, mira, ahí va la señora, la dueña. Bueno, ¿Cómo está, señora? Ivén, ¿no? Eliet, perdón. Ajá. Mire, estoy viendo la posada y la tiene hermosísima, ¿no? Muchas gracias. Como me estaba diciendo a mí mismo, para venirse con una novia, pero también con la familia. Claro, tenemos habitaciones matrimoniales. Ajá. Para 3, 4, 5 y 6 personas.
Y los precios, que eso es lo que más pregunta la gente. Por temporadas ahorita, bueno, están entre 30, 40, 50. Dependiendo si es matrimonial. Exacto, matrimonial triple. en 30. Ujú. Para 4 personas está en 50, para 3, para 5 está en 60, para 6 en 70. Venga para aquí para mostrar. Me va a mostrar el resto. Y claro está que... Tienen que reservar por si acaso. Exacto, trabajamos con previo de reserva. Tenemos ¿A qué número se puede comunicar la gente? 0426 435 9399. 0426 435 9399 o Perfecto. al 0253 4448 131, que es el de CanTV. Perfecto. Tenemos área de parrilla. Una parrillita que si quieres hacer tu propia celebración por ti mismo, con tu familia o tus amigos, te Traes tu carne. traes tu carnita. Mira, ahí están las mesas para que coman rico. Estamos haciendo ahorita limpieza porque ayer fue usada y tienes agua, las 24 horas Agua del las día. 24 horas, wifi, planta. Wi-Fi, tenemos planta eléctrica. Si hay un apagón, la gente no se va a quedar a oscuras. Tenemos el TV por streaming también. La gente eso puede lo venir mencioné, Wi-Fi. y va a ver sus películas, va a ver YouTube, va a ver lo que quiere ver las personas. Ah, mire, y si la gente se trae su cajita de cerveza, también se puede. Sí, le permitimos que se tomen su vinito. sus Siempre guardando la compostura. Siempre, exactamente. Siempre, como te dije, tengo mi lema que siéntete en casa, pero con respeto. Exacto. Nadie quiere que le vayan a ir a echar broma a su casa. Bueno, así soy yo. Puedes andar en tu pijama, puedes andar en medias, descanso. No, y pero usted viene del manteniendo el norte y respeto. allá la filosofía de la atención al cliente es Exacto. vital en los hospedajes. Entonces, me gusta que las personas que se queden cuando les alquilo, no les estoy alquilando una habitación, Se les estoy sientan como en alquilando casa. su casa, Exactamente. para que las cuiden igual que nosotros cuidamos lo de nuestro. Me muestra el estacionamiento, el Sí, otro. cómo no, venga por aquí. Tenemos acceso por el otro lado, por la otra calle, donde también Están varios permitimos... huéspedes aquí también. donde permitimos que se guarden sus... Aquí están ampliando. Sí, ahí este va a ser otro ambiente como tipo apartamento, donde va a tener su cocina, su nevera, va a ser algo más como más privadito. Las poltronas para los que se quieran poner aquí también. Exacto, para que A descansar. puedan admirar la montaña Montaña y respirar aire puro. y respirar su aire. Todo esto es estacionamiento para los que les preocupa su vehículo. Exacto. Entonces, bueno, no te puedes quejar. Ya les mostré la posada de cabo a rabo, nuestra fumarola. Estoy aquí otra vez en la Plaza Bolívar, en aquella vagonier que está allá, que está chévere. Nos vamos a ir para Las Lomas. Cuando ya esté el número suficiente que llene la vagonier, el señor me avisa. Y para Las Lomas, el pasaje está en 1,5 verdes. 1,5 y bueno, eso quiere decir que te puedes quedar en el pueblo, el autobús te deja en toda la plaza comercio, caminas un poquito si vienes para la iglesia, caminas un poquito si vienes para la plaza y después agarras tu transporte para allá, 1,5. Es más, le voy a pagar de una vez para no estar sacando la broma en el carro. Listo, montándome en este Lamborghini que nos va a llevar a 1,5 para subir para Las Lomas. Vamos aquí en este Lamborghini. Buena. Todo fino. Aquí nos vamos para Las Lomas. Ahorita le sigo. No te caramelo el café, caramelo el café. No lo vayan a morder. El Firulay que va con nosotros para Las Lomas. Firulay va para la loma. Estamos saliendo. Vamos al pago móvil hoy. Ya saben, cuando estén en el pueblo y quieran ir para Las Lomas, los carros
los llevan a 1,5 a BCB. No sé cómo están las mototaxis, después pregunto.